toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos ahí a Romanos, al capítulo 6. Y ya nos sentamos un ratito. Romanos, capítulo 6. Hay varios versículos que son muy importantes, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 1 del capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O si sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, eres grande, eres misericordioso, y en esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que hay perdón de nuestros pecados y de que también, Señor, hay esperanza de resurrección y vida para aquellos, Señor, que hemos muerto al pecado. Ayúdanos, Señor, a entender que la vida tuya, Señor, fluye en nosotros y que ahora ya no necesitamos ser adictos al pecado, sino testigos fieles de las grandezas que tú has hecho en medio de nuestra generación. Le voy a pedir que tome la mano de la persona que está a su derecha y vamos a orar por él. Y pídale al Señor, Padre, toma a la persona que está a mi derecha, a mi izquierda. Oramos, Señor, que este día tú sigas añadiendo bendición, Señor. Tú conoces cómo viene mi hermano, mi hermana, y hoy te pido que fluya el poder de tu Espíritu Santo trayendo convencimiento de que la restauración en medio de las adicciones es posible por la sangre de Cristo, por el poder de tu Espíritu Santo y por ese amor del Padre que has demostrado, Señor, respecto al pecado. Ayúdale, Señor, a mi hermano en cada lucha, en cada prueba. Sosténlo y sosténme a mí. Ahora extiende su mano para que ore hacia el frente. Pídale al Señor por nosotros como familia. Señor, te ruego por la vida de mi esposa Cara, por la vida de Angélica, de Ángel, la vida de un servidor. Señor, escucha tu iglesia, a los jóvenes, que hoy tú nos sigas hablando como nos has hablado, desafiándonos, trayendo esas convicciones en el corazón, lo que has estado tratando en todos estos meses, pueda hallar en esta reunión pública tu presencia. Bendice Casa de Fe, el Seminario Ana Sanders, las iglesias de nuestra región y nuestro distrito. Trae un avivamiento en medio de estos jóvenes. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Pues vamos a hacer unas pequeñas dinámicas mientras estamos aquí en el sermón. Así es que le voy a pedir, vamos a empezar ahí donde estamos y luego nos vamos a mover un poquito, nos vamos a cambiar de silla y luego vamos a volvernos a cambiar de silla. Entonces, diga conmigo vida. Otra vez diga conmigo vida. Número 2, diga conmigo santidad. Entonces, vida, santidad. Otra vez, vida, santidad. Y número 3, testigo. Otra vez, testigo. Hoy vamos a hablar acerca del poder que el Espíritu Santo tiene en todo este proceso de la restauración. Hemos visto algunos aspectos de la palabra de Dios, pero yo quiero centrar esta ponencia en relación a cómo es el Espíritu de Dios el que trae esa capacidad tanto en el terapeuta, tanto en el pastor, en el padre, en aquel líder de jóvenes, aquel amigo que quiere ayudar a su otro amigo, pero es a través del Espíritu de Dios el que revela 3 cosas. Primero, revela la vida de Cristo
y la hace fluir en el creyente, después hace que esa persona empiece a acelerar ese proceso de restauración y al proceso de restauración nosotros le llamamos santidad. Cuando una persona está en adicción y entra en un proceso de convencimiento de que puede cambiar y que puede llegar hasta no solamente la sobriedad, como veíamos en esa ilustración magnífica del sub y baja. Por un lado, no es nada más la sobriedad, sino llegar a ser un testigo que habla a su generación de la experiencia de vida, de salir de ser un adicto a llegar a ser un testigo de Cristo. Entonces, nosotros vemos que el Espíritu Santo es ese otro consolador, ese consejero, el que toma la iniciativa para ir trayendo la sanidad en ese proceso, ¿verdad? El que convence al que es adicto. Veíamos ahí varias preguntas en relación a cómo sé si soy adicto. Fíjense que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios, pero también cuando nosotros venimos a una relación con Cristo, despierta algo más grande que la conciencia. Yo sé que ustedes han visto ilustrado a la conciencia como el diablito y el angelito, ¿verdad? El que te dice, no va a pasar nada, tú hazlo, no, tú no eres adicto, tú lo controlas, cuando tú quieras lo dejas. Y por otro lado, el otro dice, no, acuérdate que ya dijo el terapeuta que una pastillita te puede volver adicto de por vida, de que una miradita te puede cautivar, de que una probadita, un toquecito te puede llevar y te puede gustar y te puedes quedar ahí hasta el infierno. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, el que es creyente despierta algo más grande que la conciencia, que utiliza el Espíritu Santo para pasarnos del remordimiento a un verdadero arrepentimiento y del arrepentimiento a un deleite en la vida y del deleite en la vida a ser testigo para que otros sepan que no es una ilusión cristiana el salir de las adicciones. Hemos visto muchos videos de personas, la patrulla espiritual y muchos otros videos que van con adictos, los sacan y los restauran y muchos dicen, no, yo no creo que, yo creo que eso es pura mentira, yo creo que son actores, ¿no? Porque hasta que uno no experimenta de verdad una adicción y el proceso de restauración y luego la libertad y luego cómo Dios liberta a otros y te usa a ti para libertar a otros, es hasta ese momento en el que uno se da cuenta que eso es real. El evangelio se tiene que experimentar, no solamente se tiene que saber. Entonces, hoy vamos a ver esas tres palabras. Diga conmigo, vida, santidad y testigo. A ver, dígaselas a la persona que está a su derecha y luego a la de la izquierda esas tres palabras. No, muy bien. Entonces, el Espíritu Santo es el que realiza la obra de restauración. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ir de un adicto a una persona que pueda tener sobriedad y libertad y verdadera vida? Bueno, nosotros tenemos que saber que alimentar espiritualmente a un carnal es imposible. La persona que es carnal se alimenta de lo carnal, ¿sí? Pero el que es espiritual se alimenta de lo espiritual. Entonces, es imposible restaurar de la adicción a una persona que solamente tiene deseos de no pecar. Es imposible restaurar a una persona que lo único que quiere es conducta, que haya un cambio conductual.
Es decir, que hay personas que entienden que están adictos a una sustancia, a una conducta o a una persona, pero lo que ellos anhelan simplemente es ya no tener esa conducta compulsiva que daña y simplemente quieren mantenerse dentro de ese columpio en la sobriedad y no pecar. Pero nosotros se nos abre un panorama a aquellos que tenemos acceso a la vida de Cristo y a la vida de Dios, no solamente a dejar de cometer ese pecado que nos está esclavizando y que está siendo un hábito que está destruyendo todas nuestras relaciones, sino nosotros sí podemos anhelar tener una vida extraordinaria. Y el que está adicto sueña y anhela saber cómo sería su vida sin ese hábito pecaminoso. Y la realidad es que cuando alguien está en un hábito de adicción, su vida sin esa adicción, aunque hay muchos pecados que cometemos, pero la vida sin esa adicción haría de esa persona alguien extraordinaria. Así es que cuando nosotros hablamos de ese proceso de salir de las adicciones, pues tenemos primero que entender que la meta para nosotros no es solamente que la persona sea sobria o que salga de la adicción. La meta es que él pueda reflejar la vida de Cristo y que pueda convertirse en un promotor de esa libertad a la que Cristo nos ha llamado. Entonces, es imposible que nosotros que nos dedicamos a la obra de Dios invirtamos tiempo solo con la meta de que una persona deje de ver pornografía o deje de drogarse, porque eso lo puede hacer cualquier centro de rehabilitación para que se pueda entrar en la primera fase que es la desintoxicación. Pero la meta para nosotros es llevar a esa persona a que experimente la vida libre, que disfrute la vida con Dios y que se vuelva un promotor de la libertad en su generación. Así es que en esta generación donde nosotros vemos tantas adicciones y tanta sobreestimulación a los sentidos de la juventud, tenemos una esperanza de que así como abunda el pecado en su generación, también abundará la gracia. Así es que, chicos, no hemos perdido la esperanza de que cada uno de ustedes tiene un gran llamado en su generación y no importa qué tan arraigado esté el pecado en sus vidas o qué tanta adicción haya a sustancias, nosotros sabemos que el poder que tiene el Evangelio, el poder que tiene el Espíritu Santo nos puede llevar a esa libertad. Claro que hay diferentes procesos que utiliza Dios. Algunos obra un milagro instantáneo y hace una obra regeneradora tremenda, otros mediante un proceso, otros tienen que hacer intervenir a la ciencia, a la medicina, pero todo eso, el que realmente alcanza esa restauración es el que tiene un encuentro con el Espíritu Santo para que le revele a Cristo y la vida de él. La que sigue, por favor. Entonces, repita conmigo esa frase, diga, el poder del Espíritu Santo es necesario para que fluya la vida resucitada de Cristo, para acelerar la santificación y para pasar de ser un observador adicto a ser un testigo. Ahora, vea usted cómo es que la obra de Cristo, ¿usted cree que Cristo fue adicto a algo? Cristo fue adicto de algo. Hubo una pregunta ahí tremenda, ¿verdad? Que yo dije, ay, me hubiera hecho temblar a mí. Cuando dijeron si podría haber esa adicción de sus papás a venir a la iglesia, ¿no? Si hay adictos a venir a la iglesia. Pero vea usted que realmente todo lo que glorifica a Dios es un buen hábito.
y todo lo que no glorifica a Dios y que es un hábito se vuelve una adicción. Entonces, todo aquello que va en contra de la naturaleza, del carácter y de la personalidad de Dios y que mata al ser humano o algún aspecto de la vida del ser humano relacional, es pecado. Y todo pecado tiene la potencialidad de convertirse en adicción. Lo que sucede es que no somos como Matusalén. Pero imagínense, lleve este pensamiento a esa generación que vivía 900 años y cómo es que ese proceso de tolerancia frente al pecado genera más adicción cada vez, porque ese sistema de tolerancia es que yo cometo un pecado y obtengo un placer pervertido, pero para poder mantener ese placer pervertido, cada día tengo que subir la dosis un poquito. Ya les he platicado un ejercicio que se hizo hace muchos años cuando estaba todas esas investigaciones de Skinner y de varios científicos. Metieron a unos changos en una cápsula y los grabaron e hicieron unas pruebas para verificar esto que se llama ahora la tolerancia. De tal manera que esos chimpancés tenían acceso una vez a la droga. Tenían una llavecita y ellos se daban un toquín. Imagínense, era cuando todavía se podían hacer investigaciones con animales. Y entonces los chimpancés venían una vez al día y andaban bien activos después de darse un toquecín de droga. Pero luego les empezaron a subir la dosis dos veces al día, 3 veces al día, hasta que llegaron a 10 veces al día. Y ellos empezaron y ya finalmente les dieron libertad. Abrieron las llaves y entonces ellos podían tener las dosis que quisieran al día y todos los chimpancés murieron de sobredosis. Y bueno, ese ejercicio habla acerca de cómo es que el pecado o todas las cosas que dañan nuestra salud, que dañan nuestro cuerpo y que generan una dependencia de esa sustancia o conducta para obtener el nivel de placer de la primera ocasión que tuvimos esa experiencia, se requiere ir incrementando la dosis. Ahora, fíjense que el infierno es precisamente, si nada más el infierno, el castigo fuera que se incrementara ese deseo de pecar sin la posibilidad de suplirlo, sería un infierno ya por sí solo, porque la ansiedad que experimenta un alcohólico cuando se le quita la sustancia o un drogadicto es una cosa de locos, se muere. Hay gente que no puede tolerar eso y entra en shock y muere de un paro cardíaco porque se le quita la sustancia, se le quita a la persona que genera dependencia, y entonces sería un castigo que nosotros pudiéramos vivir con ese deseo insaciable de la perversión, del alcohol, del cigarro, y que cada año fuera incrementando más ese deseo y que no hubiera posibilidad infinitamente de suplir esa necesidad. Entonces, lo que hace Dios es que Él quiere quitar esa adicción, quiere quitar ese anhelo. Ahora, vea usted que la capacidad de una adicción, aquellos que han estado o hemos estado en una adicción, es asombrosa la capacidad que el ser humano tiene para obtener lo que desea. Es asombroso. Porque si nosotros buscáramos a Dios con la mitad de esfuerzo que buscamos el pecado, nuestras vidas serían notoriamente muy diferentes y usadas para la gloria del Señor. Así es que la forma en la que una persona busca el pecado en la adicción es solamente una mínima parte de la capacidad que Dios le ha dado al ser humano para rendir su deseo de búsqueda, de suplir la necesidad más grande que tiene, que es la búsqueda de Dios. Así es que una persona que es adicta en realidad está revelando que esa adicción no está satisfaciendo la necesidad que solo Dios puede satisfacer.
y es una puerta falsa para la intimidad, a la relación que tenemos con Dios. Entonces, la que sigue, por favor. Vamos a ver entonces el poder del Espíritu Santo que interviene en este proceso de restauración. Lo primero que nosotros vemos en Juan 16:7 es que la persona que es convencida verdaderamente de que tiene un problema es aquella persona que bajo el poder de Dios puede llegar a ser convencida. Es decir, puede ser a través de un psicólogo, puede ser a través de una persona, pero el que realmente logra el convencimiento en todas las personas de que están haciendo algo que es malo es el Espíritu de Dios. Y puede utilizar un programa de televisión, puede utilizar una circunstancia o una persona, pero a final de cuentas, lo que nosotros esperamos a través de las pláticas, de las consejerías, de los regaños o de las exhortaciones en amor, es que el Espíritu Santo le diga a la persona que está en problemas y que necesita ayuda. Y lo primero es que lo tiene que convencer de que esa naturaleza caída, de que esa naturaleza pecaminosa está operando. Entonces hay 3 elementos que intervienen en una adicción, hablando espiritualmente, y que muchas veces en la psicología o en la ciencia no se tratan, pero es, en primer lugar, tiene que ver con Satanás. Diga conmigo, Satanás es el promotor de todas las adicciones. O sea, cuando algunos preguntaban si hay una relación espiritual entre las adicciones, pues sí, claro que sí, porque el ser humano en su antropología es espíritu, alma y cuerpo, y no puede dividirse, no puede decir nada más la adicción es de mi cuerpo, nada más mi cuerpo es el que está adicto, o nada más mi alma es la que está adicta, o nada más mi espíritu es el que está adicto, sino que toda el ser, la esencia de la persona es seducido. Y eso lo reveló el Señor Jesucristo. Por eso es que dice la palabra de Dios que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, hay pocas evidencias realmente de Satanás. El libro de Génesis nos habla de la serpiente antigua que convence a Adán y Eva. El libro de Job nos habla de toda la calamidad que vino a él. Y así hay otros elementos de las guerras de Israel, de los tiempos de necesidad. Pero realmente es hasta que llega el Mesías el que desenmascara que detrás de la conducta y detrás del pecado del ser humano está Satanás. Satanás es real y Satanás es el enemigo que también viene, y cuando hay unas personas que están cautivas en sus pensamientos, tenemos que enseñarles que hay pensamientos que no son de nosotros. Y eso nos hace sentir culpables. Dice, es que yo no quiero pensar en esto, pero vienen pensamientos, no son tus pensamientos. El enemigo manda dardos de fuego a nuestro pensamiento, y eso lo tiene que entender el adicto. Que hay cosas, que hay un mundo espiritual que también lo seduce y lo atrae. Pero hay otra parte que es la carnalidad, que es la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Qué es eso? Diga conmigo, es la tendencia que hay en mí para desafiar la ley de Dios. Entonces, no solamente somos pecadores porque cometemos actos pecaminosos, sino porque hay una tendencia que despertaría de aquí a 1000 años. Tal vez durante 1000 años tú no pecas, pero en el año 300,000 o en el 800 millones puede ser que se despierte esa tendencia, y entonces esa naturaleza que heredamos de Adán nos lleva cautivos, y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la tendencia a caer en un tipo de adicción que es la sustitución, y yo quiero plantear la adicción en este sermón como idolatría. Diga conmigo, la adicción es idolatría y es pecado. Porque se da cuenta que lo que Dios no supla para mí,
yo lo quiero suplir con mis recursos. Si yo no me siento amado en mi género, entonces voy a buscar otro género donde sí me sienta amado, aunque eso vaya en contra de la naturaleza de Dios. De tal manera que si no me aman mis padres, entonces yo voy a crear anestésicos a través de sustancias o de conductas que me eviten el dolor de la realidad y me lleven cautivo a una fantasía o una vida fantasiosa o una vida irreal, esperando que en esa vida ideal o irreal alguien me ame. Y entonces vamos construyendo una vida ficticia, una vida virtual, porque es tan dolorosa la vida real que entonces anhelamos tener una vida que no es real. Pero lo que hace el Espíritu Santo es que desenmascara ese elemento del diablo, ese elemento de la tendencia de la naturaleza caída, que todos nosotros podíamos caer en algún tipo de adicción, o el trabajo, o una sustancia, una persona. Y en tercer lugar, pues también la sociedad o el ambiente. Esos tres enemigos que impiden que yo busque a Dios: el diablo, mi naturaleza caída, el siglo en el que estamos viviendo, la mentalidad que está imperando en este siglo, la forma de ver la vida, la forma en la que nos venden, en la que nos adoctrinan, las redes sociales, la música, la escuela, la educación y aún las mismas religiones. De tal manera que, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como Paracletos, entonces llega a abrir el panorama de ese quebrantamiento que hay en la vida por causa del pecado. Y entonces nos revela que hay restauración y que hay una opción de vivir la vida de Cristo. Dígale a la persona: hay opción de vivir la vida de Cristo. Mire, la única manera para que, yo creo esto en esta generación, la única manera para que los jóvenes y nosotros seamos victoriosos en esta generación que estamos siendo bombardeados con tantas cosas, es que realmente la persona nazca de nuevo. Es decir, que la vida de Cristo, la única persona que no puede ser atada a una adicción es Cristo. Y esa vida en nosotros es lo único que nos va a proteger de tener una vida adicta al trabajo, una vida adicta a las drogas. Y es por eso que el Espíritu Santo vino para revelar a Cristo, y tiene que revelar la vida de Cristo que es posible para ustedes como jóvenes, para mí. Y ese quebrantamiento que hizo Satanás en Génesis al ofrecer al hombre, aunque no tenía la naturaleza caída, pues los hizo caer. Y ahora que nosotros tenemos esa naturaleza caída, vea lo que dice Romanos. ¿Cómo es que esa naturaleza caída? Porque es muy importante que nosotros sepamos que el diablo no nos engañe diciendo: es que tienes que probar de todo para saber si te gusta o no, para que no te cuenten. Pero nosotros sabemos que todas las adicciones tienen un proceso de degradación que iniciaron con una probadita, con una acostadita, con una miradita, con un toquecín. Así es que dice Romanos 1:21, vea lo que dice ahí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, esa idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Toda esa escalera de degradación que vemos nosotros ahí en Romanos está hablando de cómo es que el ser humano, en su naturaleza caída, siempre Satanás va a apelar a las cosas que para nosotros son una debilidad,
Y entonces, si nosotros no tenemos esa protección, y la protección viene cuando el Espíritu nos revela que todos somos susceptibles, todos tenemos un área débil en la que el enemigo quiere esclavizarnos para que no seamos libres y para que esa necesidad no la supla Dios, la que sigue. Entonces ese quebrantamiento, según Génesis y Romanos, vean ustedes cómo la fornicación, que es un elemento, esa adicción, por decir, a la perversidad sexual, se origina en la separación de Dios. El alejamiento entonces trae confusión respecto a la naturaleza y al uso de la sexualidad o a cualquier uso que es conforme a la voluntad de Dios, y luego trae confusión sexual, degenera la identidad de la persona, y entonces la fornicación es esa tarjeta de presentación de la naturaleza caída. En muchas listas que Pablo inicia acerca de el fruto o los frutos de la naturaleza caída son esa perversidad sexual, la que sigue. Pero aquí viene esa parte de esperanza. Diga conmigo, pero tenemos esperanza en que Cristo puede traer restauración. Y ahí en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, Cristo quiere que ustedes y yo podamos tener esa esperanza de ser restaurados. Y el Espíritu Santo utiliza instrumentos humanos. En mi caso, el Señor utilizó a nuestro pastor Humberto Corral para traer ese convencimiento de la vida, de la inspiración para salir de las adicciones. Y por eso son tan importantes estos consejos que nos dio nuestro hermano Eduardo, para que nosotros podamos entender que si estamos en una esclavitud, claro que Dios va a utilizar instrumentos humanos. Y por eso es que la restauración, aquí el término es como cuando una de nuestras hermanas, espero que no se haya dislocado, estaba aquí danzando y se le zafó el hombro, creo, de las jovencitas que vienen con nosotros. Esperamos que no haya sido una dislocación, ¿verdad? Pero el término que aquí se utiliza para traer restauración es esa terapeuo, ¿verdad? De ahí viene esa parte de la terapia, de poder regresar ese miembro que ya no puede cumplir con esa función a esa función. Entonces, el Espíritu Santo, vamos a darle 2 adelante, por favor. Entonces, Cristo es el modelo de consejero restaurador. Y el proceso de restauración básicamente es, primero, convence de la gravedad del pecado por medio del Espíritu. El Espíritu es el que convence. Por eso es que cuando tú le digas a tus amigos, estás en problemas, no quieras ser tú el Espíritu Santo, papá, mamá, esposa. Nosotros no podemos convencer a la gente. El único que los puede convencer de que están mal, de que están adictos, es el Espíritu Santo. Luego es convencida la persona que hay una esperanza, porque puede ser decir, como muchos dicen, sí, yo nací para irme al infierno. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, yo solo soy un pecador. De tal manera que hay gente que está totalmente convencida de que nació para ser adicta a esa sustancia y así se va a ir al infierno y no le importa. Bueno, eso no se puede resolver solo con consecuencias malas. Puede dejar a su familia, puede perder la iglesia, puede estar en peligro de muerte, puede tener una enfermedad venérea y aún así no entender que está mal. Entonces el primer paso es que el Espíritu convenza, y una vez que esa persona es convencida y pide ayuda, ya el problema se resolvió en un 50%. Pero luego el otro 50% es el proceso de restauración, pero el proceso de restauración inicia con aceptar la vida de Cristo. Diga conmigo, aceptar la vida de Cristo en mí es la protección contra la adicción. Mire, yo fui consejero desde que tenía 4 añitos, desde que estaba en el kinder. Yo fui muy precoz
a mí me gustaba la hija de la maestra. Tenía ojos verdes. Por eso me casé con una americana, ¿no? Pero ya desde ese momento me gustaban las güeritas, ¿no? Pues fui influenciado, les voy a confesar, fui influenciado por la caricatura Candy. Entonces siempre fue, yo veía a la güerita así, Candy. Bueno, pero lo que quiero decir es que desde niño, yo me enamoré, pero también yo aconsejaba y aconsejaba a las personas. Y luego en la secundaria no había ningún caso de infidelidad en el salón que no fuera tocado por una hermana que era mayor que todos los del salón. Ella era una hermana grande ya. Ella entonces nos aconsejaba a todos, incluyéndome a mí. Pero yo también era el otro consejero. Y entonces cuando se peleaban los novios y que chismeaban, venían con nosotros y nos decían como si nosotros fuéramos los consejeros del salón. Y en la prepa me pasó lo mismo y así sucesivamente. Pero cuando yo tuve una novia y la quise evangelizar, o sea, la quise, o sea, estaba re guapa la muchacha, chula la muchacha. Y entonces la traje a la iglesia. Sí, pues nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Dice, por ahí sí se puede, sí se puede. Tengo esperanza, hay esperanza para mí. Y entonces yo la llevé a la iglesia y sí, empezó a caminar con el Señor. Y ya empezamos a danzar. En ese tiempo estábamos en las danzas nosotros, por eso nos gusta tanto danzar ahí, las danzas y todo. Y entonces, pues ya se veía bien cristiana. Yo le dije, Señor, ¿ahora qué pero me vas a poner? Ya está, ya, o sea, es guapa, ya se convirtió al evangelio, ya te sirve, ya te ama. Y me dice, ella no va a ser tu esposa. Y yo, pero pues ya está bien regenerada. Y entonces, sí. Nadie sabe para quién trabaja. No, no es cierto. Entonces, pues yo decía, ya la muchacha ya. Y ella empezó a entender tanto el evangelio que me tronó a la siguiente semana. Yo le dije a Dios, yo no la puedo terminar, Señor. Yo soy un joven cristiano santo. Sí, ¿verdad? Pero andaba con una que no era cristiana. Pero bueno, yo no puedo lastimar el corazón de esa muchacha. Si es tu voluntad que ella me termine esta semana. Y así pasó. Llegó conmigo y me dijo, mira, yo he entendido ahora que estoy conociendo a Jesús, que si yo no amo a Dios, no te puedo amar a ti. Yo, ¡pum! Creo que ella ya es más cristiana que yo. Y bueno, ya terminamos y ya Dios me dijo que ya no íbamos a volver otra vez, ¿no? Pero todo eso se los cuento porque yo entendí ahí. Ella tenía muchos problemas y hablábamos, yo traté de evangelizar a su hermano, a su familia, a su mamá, pero entendí, en esa edad yo tenía 18 años y entendí este principio que les quiero decir, que nadie va a poder realmente ser restaurado en lo profundo de su alma y de su corazón si no tiene una relación con Cristo Jesús, si no nace de nuevo. O sea, todo me llevaba a mí que desde las consejerías del kinder hasta las consejerías de ya previo a la universidad, que todavía no era cristiano, yo me convertí a los 18 años, pero en ese inter, a la edad de 18 años, yo entendí que todo lo que yo le aconsejara a una persona era paliativo, nada más era un mejoralito para su cáncer. Y yo decía, es que ya se porta bien por el consejo que le di, pero no es suficiente. Necesita a Cristo, necesita a Cristo, necesita a Cristo. Entonces, ustedes pueden ayudar a sus amigos para que no se suiciden, pero necesitan a Cristo. Ustedes pueden sacar a las personas de una adicción a la pornografía y que ya no tengan esa adicción, que ya puedan volver a dormir tranquilos, pero necesitan a Cristo. Porque así como hay esa herida y esas necesidades, el único antídoto que tenemos en la vida es que la vida de Cristo fluya a través de nosotros cuando se presente esa carnalidad, cuando se presente esa oferta tan jugosa a los ojos de la carne, cuando apele a las heridas, cuando apele. Entonces yo les pregunto,
¿cuántos de ustedes han nacido de nuevo? ¿A cuántos de ustedes ya el Espíritu Santo los convenció de la adicción que tienen? ¿Cuántos de ustedes ya han pasado y rebasado esa etapa? Entonces, lo primero que yo les quiero decir es que el Espíritu Santo lo que hace es que revela la vida de Cristo, revela el pecado y revela la necesidad, y que la necesidad es suplida a través de la nueva vida en Cristo, y de que ahora hay posibilidad de que esa vida responda, que responda a esas adicciones, que Cristo enfrente esa adicción. ¿Cómo le podemos hacer para que el adicto no batalle con sus fuerzas diciendo no le voy a dar clic, no le voy a dar clic, no le voy a dar clic? Y hay veces que yo me sorprendí, hermanos, cantando alabanzas y pecando. Yo decía, ¿qué pasó? Estaba yendo hacia el pecado, caminando hacia el pecado, cantando alabanzas, y de repente volví en sí y decía, ¿por qué? Y tenía que haber una renuncia de esa comunión que tenemos. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermanos. Cuando cuente 3 se van a cambiar de lugar, ¿sí? Y fíjense lo que van a hacer cuando lleguen a ese lugar. Solo les voy a dar 2 minutos, ¿sí? Entonces, se van a cambiar de lugar y le van a preguntar a la persona cómo, si ya ha nacido de nuevo, si ya Cristo vive en ellos. Y le cuentan así en 1 minuto su testimonio. Cuento 3, 1, 2, 3. El último baila el pollo conmigo, ¿sale? Ya me enseñaron otro. Ok. ¿Ya? ¿Ya están ahí? Pregúntenle su nombre. Pregúntenle su nombre. Procure que sea alguien que no es de su iglesia. Ok. Vamos a pedirles, ¿sí? Corre tiempo. Pregúntele, ¿cómo conociste a Cristo? ¿Cómo recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo soy fulano de tal, y éntrale. Sí. Bueno, ahora no monopolicen la plática, ahora dejen que la otra persona ya concluyan ustedes. Ahora dígale, ¿y tú cómo fue tu conversión? Tal vez él va a decir, yo todavía no me convenzo muy bien. Un minuto más, un minuto más. Y pueden sentarse ahí donde están, ahí sigan platicando, nada más.
Aleluya. Diga conmigo, se requiere, otra vez fuerte, se requiere de un poder sobrenatural para llevar al pecador al verdadero arrepentimiento. Otra vez, se requiere un poder sobrenatural para llevar al adicto al verdadero arrepentimiento. Muy bien. Número 2, decíamos que vida. La primera palabra fue ¿qué? Vida. Tiene que, el Espíritu Santo en el proceso de restauración del adicto tiene que transmitir la vida de Cristo a la persona. Número 2, tiene que empezar un proceso de santificación. Diga conmigo, aceleración en la santificación. Ahora, nadie de nosotros ha llegado a la perfección total, ¿o sí? ¿Hay aquí un ángel? Digo, algunos se ven muy guapos, muy bonitas, parecen ángeles, pero no. ¿Hay algún arcángel por aquí? ¿Algún arcángel? Ya otro nivel, ¿no? Ya llegó. Pero se dan cuenta que estamos todos en ese proceso de mejoramiento. Entonces, una persona que llega a Cristo, nace de nuevo, empieza ese proceso, pero ¿qué creen? Que hay personas que fueron adictos y llegan al evangelio y dejan de pecar 1 o 2 años y luego regresan otra vez a unos hábitos pecaminosos. Y entonces la persona dice, ¿nací de nuevo? Porque yo ya lo había dejado. O conocen a esa mujer que es la mujer de su vida y dejan de pecar 1 año. Y dicen, ya se me quitó. O sea, conocer a esa mujer fue la solución, el antídoto divino. Ya no peco, ya soy como un ángel. Y cuando voy a pecar veo la cara angelical de ese amor del que me enamoré. Pero después de un tiempo nos damos cuenta que no hay ninguna motivación humana que sea suficiente para transformar a un adicto a una persona que tenga la imagen de Dios. Ninguna motivación humana. Puede ser que que seamos abstemios, que podamos abstenernos de pecar, pero la única manera es entrar en un proceso realmente de santificación que va a terminar con la glorificación. Y eso le tenemos que enseñar a las personas, que va a haber recaídas. Ahora, eso no quiere decir, y es lo que veíamos en Romanos, que decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Si ya recibimos esa justificación, esa regeneración, esa nueva naturaleza, ¿por qué seguimos pecando? Entonces no somos nacidos de nuevo. Y la pregunta es, ¿alguien que es nacido de nuevo puede seguir siendo adicto? Que era parte de las preguntas que ahí hicieron, ¿no? Porque esa era mi pregunta. Yo nací de nuevo y aunque no, nuestro testimonio no es paradigmático, no es algo que tengamos que seguir todos, sino más bien es una ilustración de que yo nací de nuevo, pero seguía con la adicción. Y yo decía, entonces, ¿nunca nací de nuevo? Yo me tardé mucho para bautizarme porque yo decía, ya cuando sea perfecto me bautizo. Y yo entendí que el bautismo es un acto de iniciación, porque no es cuando ya seas perfecto que te vas a bautizar, sino cuando se ha operado ese nacimiento. Pero luego llegué a una paradoja teológica que tenía que responder, si ya había nacido de nuevo, ¿por qué seguía en esa adicción? Y fíjense que lo que sucede es que cuando una persona nace de nuevo, diga conmigo, tiene 2 naturalezas. La naturaleza caída, que es esa tendencia a desobedecer la ley de Dios, pero también la nueva naturaleza. Diga conmigo, nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo. Y ahí en Efesios, precisamente en el pasaje que nos habla nuestro hermano, habla acerca de la nueva vida. Y dice que ya no nos vistamos de esas ropas viejas, sino que ahora nos vistamos
del nuevo hombre que es creado según Cristo Jesús. Ese proceso de ir del nuevo nacimiento es como cuando te regalan una ropa nueva y tú tienes ahí tus pantalones viejos, rotos, pero son los chidos, los que te gustan, tus tenis, que ya huelen bien mal porque no los lavamos, pero nos gustan y nos los ponemos todos los días. Ya dice tu mamá, ya tira esos tenis, ya tira esa ropa. No, es que esa ropa o esa pluma, cuando somos ingenieros, dices, no, esa plumita, ya tírala, ya está bien fea. No, es que esa ya aprendió a resolver integrales sola, ya sabe sumar, dividir. Pero cuando uno se apega a esas cosas viejas, les rinde uno pleitesía y hasta hay un ritual, ¿verdad? Para cómo hago los exámenes, cómo me preparo el café, y cambiar la rutina a una nueva rutina, responder ahora a esos estímulos, pues tiene que haber un entrenamiento bioquímico, espiritual, psicológico, neuronal, tremendo. Si tú eras de esos pleiteros como yo que le echaban bronca y decían, ¿qué? Pues lo que quieras, va, como va. Y reaccionábamos. Y ahora de repente te avientan el carro o la moto, no se te cierran y a ti se te olvida que vienes a predicar y tú quieres, le aceleras y le metes y de repente vas a predicar en búnker. Te aceleras y dices, o reacciono con la vieja naturaleza o la nueva naturaleza, o cómo le hacemos. Y ese es el asunto, que nosotros estamos en este proceso aprendiendo a que nosotros podemos, yo sé decir groserías, yo sé decir albures, yo vi muchas cosas malas, pero cuando venimos a Cristo se nos otorga la posibilidad de reaccionar ahora, de permitir que la vida de Cristo fluya. Y el Espíritu Santo lo que hace con la llenura y con el poder del Espíritu Santo es que cada vez más permitimos que sea Cristo el que responde, que sea Cristo el que enfrente la tentación, que sea Cristo, que sea la nueva naturaleza que ya tienes. No es algo que vas a recibir, es algo que ya te dio Dios en la salvación, pero que ahora tú tienes que empezar a usar. Es ese ropaje. Y entonces Joel habla de este empoderamiento para que ahora la persona y la obra de Cristo fluya en tu vida. Y ya no solamente tú puedas responder como respondías antes, sino que ahora tienes ya la alternativa. Y esa es la paradoja. Y en el primer siglo hubo toda una meditación acerca de los pecados. Diga conmigo, de los pecados posbautismales, de los pecados post salvación. Porque ellos decían, los pecados antes de ser salvo, todos nos los perdonó Cristo. Pero ¿y los pecados cuando tú ya conoces a Cristo y pisotear la sangre de Cristo tiene perdón? Y entonces entramos en esa discusión de por qué un creyente, por qué pastores, por qué ministros que ya que predican el evangelio, que predican la libertad, que han experimentado la gloria de Dios, que hablan lenguas, entran en procesos adictivos otra vez. ¿Dónde está la falla? Y entonces el libro de los Hechos nos dice, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán, ¿qué? Testigos. O sea, todos esos discípulos que no conocían a Cristo tenían una manera de accionar, pero en el momento que ellos conocieron a Cristo, cambiaron sus vidas, pero seguían con esa tendencia carnal, bestial, animal, dice Pablo. Pero cuando llega el Espíritu Santo y los llena, los reviste de ese poder y hace que la vida de Cristo empiece a fluir más, hace real. Y entonces no solamente se les imparte poder contra el enemigo, pero se les imparte también poder para tener el fruto del Espíritu en su vida, que es el dominio propio, y también poder para tener esa capacidad de distinguir lo que es del mundo y lo que es de Dios, el sistema de pensamiento. Y Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino permítanse transformar por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y en el primer versículo del capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es el culto racional. Entonces dice, tienen que aprender a poner en el altar su cuerpo. Y ahí sí es la palabra el cuerpo. En el Antiguo Testamento se ofrecían animales muertos. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento se ponían en el altar animales muertos. Ahora te pones tú. Voltea a ver a la persona, tú eres la carne del altar, pero no eres un animal. Dígale, no eres un animal, no eres bestial. Sí, te ponen apodos y te dicen el perro, perdón, te dicen de otro apodo, pero es que me confundí porque era Caleb, quería decir Caleb. Te dicen el Caleb, pero... Ok, ¿se dan cuenta que nosotros entonces tenemos que aprender a decirle a nuestro cuerpo que responda de manera diferente? Pero luego en el versículo que sigue dice: no se conformen en este siglo, sino permítanse ser transformados. Esa metamorfosis que tiene que haber, ese cambio que hace el Espíritu en la renovación de su mente y en la renovación inclusive de sus deseos. Qué impresionante es que Dios no solamente se conforma con que nosotros ya no pequemos, sino que la renovación que nos ofrece, hermanos, llega hasta el nivel de ya no desear lo que deseábamos antes. Eso es sorprendente. Ese es un nivel que no puede lograr ningún ser humano por mucho dominio propio o voluntad que tenga. Porque el nivel de los deseos es ahí donde surge el pensamiento de pecar, que dice Santiago que termina en el acto consumado externo de pecar. Y la obra del Espíritu Santo es llevar a la persona que ha sido adicta, porque vea usted qué impresionante es la restauración que Dios nos ofrece, hermanos. Nos va a llevar en el columpio de estar así obesos, pesadotes, pecaminosos de este lado, a estar un poquito más esbeltos, delgados y ya estar en el punto de equilibrio, la sobriedad. Y ahí muchos se conforman y dicen, bueno, yo ya no soy tan pecador, yo ya vengo a la iglesia, ya soy un joven que ya no peco a la manera, ya salí de las drogas, del alcohol, de todas las adicciones. Pero luego el Espíritu nos lleva y nos dice, quiero más. Yo no estoy dispuesto a compartir tu lealtad y tu fidelidad. Yo quiero todo de ti. Entonces nos va llevando en ese proceso de santificación hasta anhelar ser como Cristo y vivir como Cristo. Y esa es una obra preciosa la que sigue. Y es ese poder que trae el Espíritu Santo para hacer de nosotros las personas que Dios quiere. Dígale a la persona que está a su lado, con la que compartió: Dios tiene todo el poder para hacer de ti la persona que Él desea que seas. Eso es tan hermoso, hermanos, porque cuando yo estaba en las adicciones y yo venía a la iglesia y predicaba, yo soñaba con decir, ¿cómo sería mi vida sin este pecado habitual que ha arruinado toda mi vida? ¿Cómo sería mi vida si verdaderamente yo un día pudiera? Y hace rato yo estaba muy tocado. La verdad es que la alabanza en el primer periodo, la segunda no, pero en el primer periodo yo estaba dispuesto, en la segunda ya estaba pensando en el sermón, es eso lo que quiero decirles, ¿no? Pero en la primera me empezó a tocar bien fuerte cuando empezaron a cantar ¿en qué momento hemos perdido? Todas esas cosas, empecé a llorar, de verdad ya no me podía parar. El Espíritu Santo empezó a tocarme, a tocarme. Y me recordó varias cosas de mi vida, de mi pasado. Yo muchas veces asistía a estas reuniones como ustedes, ¿no? Y me recordé eso. Yo estaba muy flaquito, empezaba a llegar a la iglesia. Yo me reunía en una iglesia donde había 1000 jóvenes de prepa y universidad.
y éramos uno más de una gran multitud de jóvenes. Y yo sentía que mi vida podía dar para más, pero esa adicción me tenía ahí atado, me tenía esclavizado, me tenía anónimo. Lo que decía el hermano de cuando tú te sientes que nadie te ve, que eres invisible, que todas las personas van a poder enamorarse, que todos van a poder ser alguien trascendente en su generación, pero tú te sientes y dices, no creo que yo realmente vaya a poder hacer algo más y menos porque yo creo que nunca voy a salir de esta situación que estoy. Pero cuando estábamos aquí, el Espíritu Santo me empezó a recordar a ese jovencito, ¿no? Parece que fue alguien diferente a mí. Y entonces sentí un honor tan grande, tan inmerecido de estar aquí compartiendo con ustedes, hermanos, porque en este lugar están las personas, tal vez las personas más importantes en toda mi vida. Y predicarle enfrente de mi restaurador, de mi pastor, es algo honorífico y merecido. Predicarle a mis hijos que están aquí, mis príncipes, mis hermosos, compartir mi corazón, yo creo que es el anhelo de cualquier persona. Porque yo recuerdo que cuando estaba en su edad y yo estaba adicto a la pornografía, yo decía, tenía a veces visiones y venía el diablo y me decía cosas al oído, me hablaba muy claramente el diablo, me decía lo que tenía que hacer y yo obedecía, eran cosas impresionantes las que yo veía. Y a veces despertaba de esa visión o de esos sueños porque yo me veía como un señor gordo, así como el Thor después de su decepción. Sentado ahí con su barriga así todo desilusionado, yo así me veía, con mis botes de cerveza, las películas pornográficas, revistas y cosas, y que llegaban mis hijos, y que lo único que podía, aunque yo escondía rápido todo porque iban a llegar mis hijos, entonces ellos levantaban la cama y veían cosas, iban al baño, veían cosas, prendían la tele y veían cosas, y yo tenía mucho miedo porque yo dije, así como voy, me voy a convertir en alguien que quebrante la ley un día. Un día yo voy a cometer delitos muy graves. Porque el pecado es insaciable. El pecado es dinámico y evoluciona aceleradamente. Y si no hay algo en nuestras vidas que nos detenga, que es la presencia de Dios, entonces el destino de tu vida, el destino de tus generaciones, el destino de la gente que te conozca va a estar arruinado porque tú te conviertes en la persona más peligrosa que pueda haber a tu entorno. Y yo sentía que era esa persona. Y cuando estábamos aquí cantando y adorando al Señor, entonces yo caí en sí de que ya llegó ese futuro. Ya está ese futuro aquí. Ya están mis hijos aquí, ya está mi esposa aquí, ya está mi pastor aquí, ya están mis amigos aquí que han pasado por esto. Y yo les puedo decir que ese proceso que se inició con la terapia, con la consejería, ha ido acelerándose cada vez más. Y antes yo pensaba que entre más grandes íbamos a ser más pecadores, porque yo veía los ejemplos de mis tíos que no eran tan pecadores cuando eran jóvenes y conforme iban haciéndose más viejos, iban siendo más groseros, más perversos, más elaborados los juguetes pervertidos que compraban. Pero sabe que ahora lo que he experimentado en la vida de Dios es que entre más grandes nos vamos convirtiendo más a la imagen de Cristo. Vamos dejando atrás lo que en su momento nos cautivó, nos esclavizó, y en los momentos donde el Señor quiere hacer grandes cosas, el diablo viene otra vez a ofrecernos esos dulcecitos, pero ya no somos niños, ya no tenemos una relación infantil con el Espíritu Santo, ya tenemos una relación adulta con el Espíritu Santo. Y sí, la ilustración me llamó mucho la atención del hermano Eduardo, cuando uno va caminando y se cae, ¿no?
Yo siempre he visto las caídas como ir en una escalera al revés. ¿Quién se ha subido? ¿Quién ha pecado conmigo? ¿No? ¿Quién dice? Yo sí me he subido en una escalera eléctrica que viene bajando ahí. Bájese, chavo, bájese. Y el policía ahí saca la pistola y bájate. Bueno, está bien, ya te dejas así y te vas bajando hasta que llegas al lado del policía, ¿no? Yo veo que la vida cristiana es así. Tú te caes y tienes que seguir, te tienes que levantar y seguir caminando y seguir avanzando y seguir avanzando, porque la obra que inició el Señor en nosotros la va a concluir. Por eso es que es importante que busquemos la presencia del Espíritu Santo y la madurez en nuestra relación con el Espíritu Santo, para ya no estar solamente pidiéndole perdón de lo mismo, 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 sino que empiece a haber una madurez en nosotros, porque lo que el Señor quiere es, Él anhela verte libre. Él anhela verte libre de esa esclavitud que ha traído a tus generaciones esclavitud. Entonces, el poder, la que sigue, el poder, Cristo entonces encarnado tuvo que ser revestido de poder para iniciar su ministerio, y ese ministerio inaugural de Cristo es mediante la llenura del Espíritu Santo. Y ahora les voy a pedir que, bueno, ahí en la diapositiva 15, hermano, estamos casi terminando. Cuando un grupo de personas estuvo buscando la santidad, halló la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que el ambiente de santidad favorece la manifestación del Espíritu Santo, aunque no es exclusiva, pero sí la favorece. Y hay una mujer que buscó, Phoebe Palmer, cómo el Espíritu Santo la llenó, y en muchas otras mujeres de Dios que buscaron la santidad. Ellos no estaban buscando completamente el Espíritu de Dios, sino estaban buscando la santidad, y hallaron al Espíritu Santo. Entonces, ese anhelo en jóvenes como ustedes es algo sobrenatural, muchachos. Si ustedes a esta edad logran conectarse con un proceso restaurador, cuando tengan nuestra edad, estarán haciendo cosas mayores a las que nosotros podemos imaginar. No desistas en ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón de ser santo, porque lo vas a llegar a ser. Tal vez ahorita te cuesta horrores, te cuesta mucho decir y pensar que tú vas a llegar un día a predicar en un púlpito, que vas a orar por otros, que van a sanar, que van a ser libertados. Pero yo me emociono cuando veo esta generación con tanta opresión satánica y con tanta hipersensibilidad y con tanta estimulación externa. Yo me emociono porque yo digo, la obra del Espíritu Santo va a seguir. Y ustedes van a trascender todos los desafíos que ustedes tienen en su generación, que son mucho mayores a los que nosotros tuvimos. A través de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo se va a manifestar, y va a haber verdaderos milagros. Y entre más se desate la obra satánica, más va a ser el poder de Dios sobre sus vidas. Así es que, en segundo lugar, me gustaría que ahí donde están ustedes, le platiquen a esa persona cómo ha sido el proceso de santificación en tu vida, si ya lo iniciaste ese proceso. Corre tiempo. Estamos terminando, hermanos, ¿eh?
Muy bien. Un minuto más, un minuto más, un minuto más. Vayan aterrizando. Pregúntenle ahí su... ¿Listos? 30 segundos. Muy bien. Cuento 3, se cambian de lugar por última vez. Bueno, terminen. Otros 30 segundos, les doy misericordia. Ok, pónganse de pie y cámbiense de lugar y le preguntan su nombre a 2 personas en otro lugar donde no se sentaron. Y le voy a pedir también al hermano que va a estar aquí en el teclado que se vaya preparando para ir terminando. ¿Sí? No se les olvide pedir su número telefónico, creo que ahora ya no se pide eso, ¿verdad? Creo que es Instagram o algo así. Muy bien. Ya vimos la primera palabra que es vida. La segunda palabra que es santidad. ¿Y cuál nos falta? Diga conmigo, testigo. Fuerte, testigo. Más fuerte, testigo. 5 veces. Ahora bien fuerte, grítelo. 1, 2, 3. ¡Testigo! Ok. Ese es un buen grito, ¿no? A ver, vamos a repetirlo otra vez, pero así con todas las fuerzas. Ayúdeme. 1, 2, 3. ¡Testigo! Ahora, por último, lo que hace el Espíritu Santo en este proceso de restauración es que Él nos da la vida de Cristo a cambio de la vida pecaminosa de un adicto. Y ahora nos dice, elige cuál te gusta vivir más. Si la vida que yo te ofrezco o la vida que te ofreció el mundo. Y entonces empezamos en ese proceso de santificación. Y ya cuando nos sentimos bien nosotros decimos, pues ya me siento súper bien, gracias a Dios. Y ahora el Señor empieza a hacerte responsable de otros, ¿sí? Empiezas a sentir carga por otros que los ves que están del otro lado del columpio y están ellos sumidos en el pecado. Y ves a otros aquí en la balanza de que están en la sobriedad, pero con ganas de regresarse. Y entonces el Señor te empieza a llevar por otro proceso que es hacer la obra de Cristo, ser ese ejemplo para otros, de recibir no solamente la santificación, no solamente es el proceso de renunciar al pecado, sino es el proceso de consagración y de rededicación de tu vida, para que ahora tú seas un instrumento útil y consagrado a la obra exclusiva de Dios. Entonces, qué impresionante es que un soldado o un policía se vaya del lado de los narcos, ¿sí? Y qué impresionante es que un narco salga de ese proceso y venga a ser un policía o una persona contratada en la milicia para entrar y hacer estragos en ese reino. Por eso es que cada persona cristiana que ha sido rescatada de las adicciones
se vuelve un arma impresionantemente útil para Dios para destruir las obras de Satanás. Porque nosotros entendemos esos dos mundos. Entendemos lo que siente el adicto, entendemos lo que siente la vergüenza que siente el líder de jóvenes que está predicando, pero que en la noche anterior o el verano pasado vio algo que no debió haber visto. Y que está aquí tocando, que está aquí. Y me decía una ilustración muy tremenda, una visión que recibió nuestro hermano Eduardo. Dice que él veía cuando estaba, previo a subir aquí a predicar, cuando estábamos en la alabanza, veía como si fuera una mano que está lastimada y herida. Y que se pone un títere. Duele, ¿no? Así cuando estás, imagínate quemada toda tu mano, llena de pus y las venas expuestas, los huesos expuestos, y luego te pones un títere ahí. Y entonces te pones el títere de servicio. Y entonces vienes aquí y te pones a servir. Qué doloroso. Y nos decía el Espíritu Santo que muchos de nosotros que servimos estamos heridos. Y Dios lo que quiere es que dejemos de ser testigos, que dejemos de ser adictos, observadores del protagonismo que tienen otros, del protagonismo que tiene Dios. Y quiere ahora que nosotros dejemos de ser esos adictos, observadores, lastimados, a ser esos hombres restaurados y regenerados. Yo soñaba mucho con predicar el evangelio, de verdad. Yo era muy penoso, les he dicho que yo era muy flaquito, ahora mírenme, ya estoy bien llenito, ¿eh? Se ve la bendición de Dios. Pero de verdad, en serio, que cuando lo peor que a mí me podía pasar es que me dijeran que pasara al frente, ¿no? Yo les he dicho de broma que estaba tan flaquito, yo ganaba los concursos del más flaco, ¿no? Que si me ponía de lado no me veían. Ahí no me ven, aquí estoy, no me ven. Pero yo me sentía en mi identidad muy dañado y trataba de suplir eso era muy buen deportista, era muy bien portado en la casa, le echaba muchas ganas a todo, pero había heridas que no iban a ser sanadas. Y entonces yo era un adicto que observaba, pero yo quería ser protagonista de mi generación. Y yo soñaba con qué era experimentar ese proceso de cambio de naturaleza y de que Cristo te ha impartido esa nueva naturaleza, que ha roto el poder. Vean lo que dice ahí Romanos, con esto vamos a terminar. En Romanos 6, 12 al 14, habla todo el capítulo 6 y 7 y 8 de Romanos, es la obra del Espíritu Santo, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si vivimos conforme al Espíritu viviremos en él. Y el poder del pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Y esa fue una de las enseñanzas más importantes. Aquellos que decían, ¿dónde empiezo a leer? Yo estaba de acuerdo que empezáramos con Lucas Hechos. Luego pensaba en Romanos, toda la justificación y todo lo que Dios nos ha dado por la justificación. Y la parte de los salmos y proverbios. Cómo aprender a expresar nuestras emociones a través de los salmos, a veces imprecatorios, que son esos desahogos. Pero vea lo que dice ahí Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias es ese deseo excesivo por lo que es prohibido. Todo lo que está prohibido, cuando hay una concupiscencia, es ese deseo de tener lo que no me pertenece, de tener lo que es prohibido. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Llegó un momento donde Dios se asqueó de los animales muertos apestosos por la actitud de los que lo ofrecían. Pero ahora Él se deleita cuando en el altar están jóvenes que voluntariamente, hombres y mujeres que voluntariamente venimos y presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y concluye, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que ir madurando. Yo, si soy experto en algo, hermanos, soy experto en pecar. Yo sé cómo pecar gravemente. Pero ahora en el proceso he sabido cómo buscar a Cristo. Y antes lo buscaba después de las caídas. Después aprendí a buscarlo durante la caída y renunciar en medio de la caída al pecado. Pero luego aprendí una actitud más sana. Ir antes de la caída y percibir cuando el diablo me está tentando. Y en ese momento pedirle a Cristo que Él venga y pelee mi batalla. No se puede librar una batalla solos. Hay veces que yo he tenido que despertar a mi esposa en la noche y decirle: estoy luchando, ¿puedes orar por mí? Hay veces que he tenido que decirle a mis hijos: vamos a orar todos juntos, porque yo creo que el enemigo está queriendo atarnos. Hay veces que lo he tenido que confesar a la iglesia. Saben que he tenido luchas estos días. Vamos a orar, vamos a meternos en la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo lo que hace cuando viene a nosotros es que nos hace conscientes de que hay otros que están en otra etapa de su santificación. Y el ser testigos de Cristo es tener esa carga de que no nos vamos a ir a la eternidad sin haber hecho estragos en el reino de las tinieblas. Éramos esclavos del pecado y nosotros sabemos cómo opera el pecado. Pero también somos ahora expertos en buscar y prender la luz y levantarnos y decir: Señor, yo he pecado y yo estoy luchando, pero ya no soy ese esclavo. Ahora yo peco porque voluntariamente decido renunciar a la vida que Cristo me ofrece. Pero yo he conocido lo que tú me das y he conocido lo que me da el mundo, y en nada se compara a lo que el Señor nos ofrece. Estar aquí con mis hijos, estar aquí con mi pastor, estar aquí con mi esposa, estar aquí con ustedes, hermanos, es lo más placentero que puede haber. Y yo podría estar pecando, pero no hay nada más placentero que vivir la vida de libertad en Cristo Jesús. Y yo quisiera que ahí donde están, con la persona que están, platiquen en qué proceso están. ¿A quién recurren cuando ustedes están luchando? Y por último, entonces, ¿en qué proceso están? ¿A quién recurren? ¿A quién tienen para confesar y decir: ayúdame en oración? ¿Y qué es lo que el Señor les ha mostrado que sigue en su proceso? Porque ustedes son grandes siervos de Dios, hermanos. Y vamos a casi terminar orando, pero platiquen un momentito más. Seguimos ahí. 3 cosas. ¿En qué proceso estoy? ¿A quién recurro? Y vamos a terminar después haciendo un altar, pero quiero que oren ahí.